Distinguida señora ministra, señora presidenta, agradecemos su participación personal en los debates abiertos organizados por la República Democrática del Congo. El debate que nos convoca en la jornada de hoy, con la valiosa contribución del secretario general y la directora general de la OMC, que saludamos calurosamente, así como la reunión del Consejo de Seguridad celebrada el 13 de julio bajo la fórmula ARRIA bajo su presidencia, ponen de manifiesto de manera clara no solamente la importancia del tema de hoy, sino también la existencia de una marcada disparidad en los enfoques sobre la regulación y la gobernanza en el ámbito de los recursos naturales. La tesis sobre la existencia de una relación entre los conflictos y los recursos naturales está justificada, pero depende de las circunstancias de cada situación concreta. El afán de algunos estados por obtener a precio de saldo las riquezas naturales de otros a menudo se ha convertido y sigue convirtiéndose en la causa de profundas crisis en el ámbito de la seguridad. Basta recordar las intervenciones militares en Irak, Libia y Siria, donde la lucha por la influencia política estuvo acompañada por la pugna por los recursos naturales. Y la crisis actual en Oriente Medio está en gran medida relacionada con cuestiones de control sobre las principales arterias energéticas y de transporte, incluido el estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte significativa de los suministros mundiales de hidrocarburos. Ucrania no es una excepción. Para varios países occidentales representa un interés fundamental no solo como un punto geopolítico estratégico, sino también como una fuente inagotable de valiosos recursos agrícolas y minerales críticos, incluidos los minerales de tierras raras. De hecho, no tienen reparos en expresarlo de manera abierta y públicamente. Lamentablemente, la cuestión de los recursos ocupa un lugar central en la agenda del continente africano. Los conflictos armados en África a menudo siguen la pista de los recursos naturales. Los minerales de sangre se utilizan para financiar acciones bélicas y las actividades de numerosos grupos armados ilegales. Las zonas de conflicto se expanden y su intensidad aumenta. Los grupos armados ilegales luchan contra los estados por el control de los yacimientos de minerales. Los principales focos de crisis en África, como por ejemplo el este de la República Democrática del Congo, son una ilustración clara de cómo este interminable círculo vicioso alimenta durante décadas las amenazas a la seguridad de los estados africanos. Un factor adicional que agrava la situación es la búsqueda de garantizar el acceso ininterrumpido a minerales críticos para la transición energética. Como vemos, en la lucha por los recursos naturales africanos se utilizan todo tipo de métodos, desde la cooperación desigual hasta la corrupción, el chantaje, las amenazas, la injerencia en los asuntos internos y la incitación a conflictos armados. Señora Presidenta, son precisamente los propios estados quienes tienen la principal responsabilidad de gestionar soberanamente sus recursos naturales, determinando las formas de su desarrollo y utilización de acuerdo con los intereses nacionales y las prioridades de desarrollo. Estamos convencidos de que no existe, ni puede existir, un modelo universal de gestión de los recursos naturales que sea igualmente adecuado para todos. Hemos observado que algunos expertos y representantes de los Estados miembros vienen sosteniendo de hecho que la soberanía del Estado sobre los recursos naturales no constituye un imperativo absoluto y solo puede ejercerse bajo la condición de una gestión adecuada, asegurando en todo momento la transparencia y la trazabilidad. No podemos estar de acuerdo con ese enfoque. Consideramos que detrás de la imposición de estas condiciones se esconde una actitud depredadora, tristemente conocida desde hace más de 500 años hacia los países del sur global. Un ejemplo claro es la distribución de los ingresos por la venta de un simple paquete de café. Según la Organización Internacional del Café, el mercado mundial ronda los $200.000 millones en los últimos años. Sin embargo, en los países productores solo quedan $20.000 millones en ingresos por exportación, es decir, una décima parte.
Las antiguas metrópolis lo saben perfectamente, ya que el problema no es nuevo. Sobre esto ya escribían los expertos de la FAO en 2007. ¿Se ha hecho algo en estos 20 años para corregir esta injusticia? La pregunta es retórica. Según los últimos datos de la UNCTAD, la economía de 46 países africanos, lo que es prácticamente todo el continente, depende de la exportación de materias primas. 20 de ellos dependen de la venta de minerales sin procesar. El mantenimiento de este modelo económico neocolonial y la extracción de materias primas de los países del sur global demuestran que, en esencia, no ha habido ninguna descolonización. En tales condiciones, no puede hablarse de un diálogo igualitario ni de una lucha real contra la pobreza, y los mecanismos propuestos para su discusión, como la llamada buena gobernanza, la transparencia y la trazabilidad, corren el riesgo de convertirse no en instrumentos de paz, sino en una norma, una nueva forma de control externo. La monopolización por parte de los países occidentales de los sistemas internacionales de pagos monetarios y financieros, incluso en el comercio de recursos naturales, es otro ejemplo evidente de prácticas neocoloniales. En este sentido, el abandono gradual del dólar como la única moneda mundial significativa es un proceso natural e irreversible. Lo vemos claramente en el contexto de la interacción en las plataformas de los BRICS, la OCDE y otras asociaciones internacionales. En el mundo actual no hay alternativa a garantizar la participación justa de los países en desarrollo en los mercados globales. Esto solo es posible mediante la reforma de las reglas del comercio internacional, la ampliación del acceso a las tecnologías y la creación de capacidades de procesamiento en los países que extraen recursos. Tampoco se puede ignorar la creciente demanda del sur global por crear una arquitectura financiera internacional más equitativa y justa, que tenga plenamente en cuenta las realidades contemporáneas de un mundo multipolar. Señora Presidenta, quisiéramos apoyar a aquellas delegaciones que recuerdan que el documento fundamental que define los principios de la soberanía de los Estados sobre los recursos naturales fue y sigue siendo la Resolución 1803 de la Asamblea General de la ONU, adoptada en 1962. Uno de sus puntos clave establece la cooperación internacional con el fin de lograr el desarrollo económico de los países en desarrollo, ya sea en forma de inversiones estatales o privadas, intercambio de bienes y servicios, asistencia técnica o intercambio de conocimientos científicos, debe contribuir al desarrollo nacional independiente de estos países y basarse en el respeto de su soberanía sobre sus riquezas y recursos naturales. Este postulado, lamentablemente, ha adquirido aún mayor relevancia en la actualidad. Estamos convencidos de que la cooperación internacional en el ámbito de la gestión de los recursos naturales debe construirse en torno a tareas como el fortalecimiento del potencial industrial y científico de los estados, el perfeccionamiento de las instituciones de la administración pública, la prestación de asistencia técnica y el apoyo en la lucha contra la extracción ilegal y el contrabando transfronterizo de recursos naturales a través de la discusión de un tema que no resulta cómodo para todos: la libertad de movimiento de capitales. Estos asuntos son de gran importancia, pero no son competencia directa del Consejo de Seguridad. Para concluir, quisiéramos subrayar que, en interés de la paz y el desarrollo, consideramos importante centrarse en el cumplimiento de los compromisos internacionales ya existentes en el ámbito de los recursos naturales. Es necesario rechazar las prácticas neocoloniales de injerencia en los asuntos internos, el uso de sanciones unilaterales y legales desde el punto de vista del derecho internacional, así como las burdas aventuras militares. Solo entonces será posible entablar un debate serio sobre cómo mejorar la cooperación en la gestión de los recursos naturales para aumentar el bienestar de los pueblos. Gracias por su atención.